Querido diario, ya sé que te he abandonado durante todo este invierno. Perdóname. La última vez que te escribí fue cuando te quería contar que se cumplía un mes desde que estaba en esta ciudad y que el pintor, con todo y su renombre, seguía sin siquiera hacer un solo trazo de mí. Y ahí me interrumpí. Era la época en que cada mañana debía llegar a la habitación del último piso del hotel en el que residía el pintor. Tenía que llegar exactamente a las 8:15 de la mañana e irme a las 11:15, siempre con el mismo ritual. Como llegaba jadeando porque odio los ascensores, me pedía, antes de desvestirme, que me sentara al lado de la ventana y allí mismo eligiera un té de flores de la caja de madera. También me pedía que mientras tomara el té, que no pensara en otra cosa más que en los árboles vistos desde ahí. Como era invierno, yo no veía gran cosa. Ficus, antebrazos con dedos artríticos, huesos retorciéndose en sí mismos. Y cuando empezaba a divisar promesas de trinos, nervaduras, resinas de distintas tonalidades de verdes y otros amarillos, llegaba la hora de desvestirme. ¡Qué frío sentía! Hubo un día en que a todo el piso del hotel se le estropeó la calefacción, así que lo único que el pintor pudo hacer por mí fue colocar un calentador eléctrico en distintas zonas que hacía rotar alrededor de mí para calentar mi cuerpo a trozos. Y mientras el viejo, abrigadísimo, me miraba y me recordaba que no me moviera. Y fue ahí que yo, en lugar de sentirme como un salero, como con los pintores de la academia, inicié a pensarme árbol, con las piernas como troncos bien clavados al suelo, las venas enramadas, con el calor acumulado por el radiador en las rodillas, en un costado, en los glúteos, hasta que llegaba, te lo juro, diario, a sentirme árbol a la intemperie, y solo el rechinido de algunas articulaciones, si las movía después de 10 minutos de estatua, me recordaba que era humana. Además del pendiente de sentir la mirada del gran pintor en las estrías de mi vientre, las cicatrices de mis rodillas y las lonjitas que se formaban en ciertas posiciones. Pero eran mis ratos de descanso cuando más sentía su mirada y cuando por fin lo veía con el pinzón en la mano como un cazador a punto de disparar. Y después, nada, se quedaba sentado allí, frente al bastidor, y a lo mucho bañaba su pinzón en el color. Entonces me decía que me fuera, aunque mi tiempo no hubiera terminado. Me prestaba un libro, un disco, y me pedía que leyera o escuchara un pedazo al azar, y que le contara al día siguiente. Yo me anotaba el número de la página o el título de la pieza que más me gustaba en pequeñito, en algún lugar del brazo o la mano, y se lo mostraba después de mi té, sin más que decir. Tú mejor que nadie sabe que no debo hablar con ningún pintor, por más viejo que esté, y bien que lo juré. Luego, mientras el invierno iba mitigando, su salud se iba deteriorando con unos dolores abdominales tremendos que lo dejaban tumbado en la cama por días y días. Pero él me pedía que siguiera yendo a las 8:15 a tomar mis tés y que pensara detalladamente en los árboles del camino de mi casa. Hasta la última vez, cuando no quería ni abrir las cortinas, que agarro y le recito uno de los versos encontrados al azar allí mismo de las flores del mal de Baudelaire. Por mi cerebro deambula, como si fuera su apartamento, un hermoso gato, dulce y encantador. Cuando maulla, apenas escucha. ¿Y qué hizo el viejo? Se levanta de la cama con un salto felino, toma su bloc de hojas para cartas y empieza a trazar líneas con ímpetu, pero también con movimientos mecánicos, como si fuera un bailarín o un músico que necesitara calentar sus músculos o afinar sus instrumentos antes de empezar su verdadero espectáculo. Cuando dieron las 11, mis brazos cedieron y él se me adelantó pidiéndome que me quedara otro rato. Así que me recosté en el sofá para descansar, reviviendo mis manos entumecidas, tronando los huesos de mis tobillos, mirando, preocupada, lo gris que se estaban poniendo las nubes en la ventana, y yo sin paraguas para el regreso, sin mi enorme paraguas de franjas amarillas y azules que acababa de comprar. Y justo cuando estaba en eso, me pidió que pusiera en pausa mis pensamientos allí donde estaban y no me moviera más.
Entonces, por fin, agarró la paleta de óleos y el lienzo. Todo en la habitación era oxígeno, el del azul girando con el amarillo de mi paraguas olvidado, el mío, el suyo, cada vez más agitado. Yo miraba al anciano, la tela de su corbata y chaleco, siempre impecables, y su bata, por fin, ensuciándose de pintura. Seguro que del otro lado estaba haciendo su obra más hermosa, la más respirada. Ay, si no hubiera sido por el estruendo en el cielo de un trueno que estalló el ensueño de ese momento, haciéndome eructar la pregunta, ¿qué hora es? Y el pintor, enfurecido, tomó su navaja y le dio una rajada a la pintura y me dijo que me largara para siempre. Me vestí, avergonzada. Entonces le pregunté que si me podía quedar con ese cuadro. Él me vio, con la misma mirada con la que me estudiaba para decidir qué pieza o qué lectura me asignaría para el día siguiente. Y me dijo que sí, pero que se lo devolviera en 3 sábados más. Entonces, querido diario, me traje el cuadro y lo colgué aquí en mi casa, en la entrada, exactamente a mi altura, con sus colores deslumbrantes, con mis curvas, verticales, quebradizas. Por mi cabeza corre un rojo con el paulatino paso de un gato, pero es sobre todo el trazo del navajazo que va de mi costilla al dorso de mi mano, que funciona como un imán que mis dedos siguen y siguen, marcándolo cada vez más, como un surco en la tierra, hasta que hoy, por fin, volví a su habitación del hotel, y ahí estaba, en la cama, con su bandeja sobre las piernas y una vara muy larga que le servía como pincel para pintar en lo alto del muro. Entre las cobijas y el piso se veían decenas de recortes en forma de manecillas sueltas. ¿Qué hora es?, me preguntó. Las 8:10. Esta vez he subido por el ascensor, respondí, sonriendo. Y entonces me ordenó, entrecierra las cortinas, desvístete y envuélvete en este rebozo azul. Siéntate en el piso y abrázate con todo el cuerpo. Pásame esas tijeras y ese papel, que hoy te quiero esculpir en papel. Y trs, 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 tenazas a todo pulmón. Ch, 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 tronidos generando relámpagos, modelando a tijeretazos. ¿Tú crees que a mi cuerpo enretoso como un gato? No, solo al papel.